Mi nombre es Sebastián Garcés, residente de Radiología de la Universidad de Antofagasta. En este video ahondaremos en el estudio tomográfico del oído interno y también se incluirán los aspectos fundamentales del conducto auditivo interno y el nervio facial. Primero hay que contextualizar la anatomía básica del área a revisar para una mejor comprensión de las imágenes que se presentarán luego. El oído interno, como sabemos, tiene como principales funciones la audición y el equilibrio. Se organiza en un laberinto óseo que contiene al laberinto membranoso. De esta forma, cada estructura del laberinto óseo se corresponde con una del membranoso, como se puede ver en esta tabla. Así, el vestíbulo, que forma parte del laberinto óseo, se corresponde con el utrículo y el sáculo por parte del laberinto membranoso. Estos se comunican por el conducto utrículo-sacular, el cual se prolonga en el conducto endolinfático que discurre en el interior del acueducto vestibular, llegando al saco endolinfático a nivel de la superficie posterior del hueso petroso. El utrículo, por su parte, comunica con los conductos semicirculares, los cuales se ubican dentro de los canales semicirculares, siendo tres: el superior, lateral y posterior. En sus extremos presentan estas dilataciones llamadas ampollas. Por otro lado, el sáculo va a comunicar por medio del conducto Reunions con el conducto coclear, este último contenido en esta estructura ósea que es la cóclea. Todos los conductos del laberinto membranoso, marcados en azul en este esquema, contienen endolinfa, mientras que por fuera, libre en el espacio óseo, encontramos la perilinfa. El acueducto coclear, como vemos aquí, carece de laberinto membranoso. Este se origina desde el giro coclear basal y comunica con el espacio subaracnoideo. La cóclea consta de dos giros y medio, el basal, medio y apical, que se disponen en torno a una estructura central llamada modiolo, a través del cual ingresa el nervio coclear, dando ramas espirales en cada nivel, las cuales se prolongan hasta el órgano de la audición o de Corti, siguiendo las láminas del modiolo o láminas espirales, las cuales sirven también como base para la fijación del conducto coclear, que es esta estructura triangular que vemos en azul. Por sobre esta tenemos la rampa vestibular y por debajo la rampa timpánica, las cuales se comunican en el ápex coclear por medio del helicotrema. Ahora, ¿cómo vemos estas estructuras en imágenes? Partiendo por la cóclea, en los cortes axiales, la vamos a encontrar en situación anteromedial respecto a los canales semicirculares. Aquí podemos ver el giro coclear basal y su relación tanto con la ventana oval y el nicho, como también con el acueducto coclear que comunica con el espacio subaracnoideo. En este corte, un poco más craneal respecto al anterior, vemos los otros dos giros cocleares y la apertura del nervio coclear hacia el modiolo. Al hacer un acercamiento, es posible ver los septos interescalares que definen los límites de cada giro, y al interior de cada uno se visualiza esta fina banda de mayor densidad que corresponde a la lámina espiral, quedando hacia anterior la rampa vestibular y hacia posterior la rampa timpánica. En coronal, en tanto, se identifica la cóclea con esta típica configuración en espiral con el modiolo al centro. En resonancia, se debe realizar el estudio con énfasis en fosa posterior. En esta secuencia T2 pesado de corte ultrafino, se nos permite una muy buena visualización de las estructuras ya señaladas, permitiendo ver además la apertura del nervio coclear hacia el modiolo. Siguiendo con el vestíbulo y los canales semicirculares, apreciamos en estos cortes axiales como referencia a la ventana oval y el vestíbulo en ubicación posterior y lateral a la cóclea. Es visible además el canal semicircular posterior. En esta imagen podemos ver al canal semicircular lateral, que, como se ha mencionado en el video de protocolo de estudio de oído, al verlo completamente con esta forma de llanta o dona y con su isla ósea central, se nos permite saber que el estudio ha sido adecuadamente adquirido.
Además, se puede identificar a este nivel el acueducto vestibular, que como se dijo antes, desemboca en el aspecto posterior del hueso petroso. Un poco más craneal vemos parte de los canales semicirculares superior, marcado en azul, y al posterior, marcado en amarillo. A la zona de intersección de ambos se le llama crus communis. En tanto, en este corte vemos nuevamente al canal semicircular posterior, con esta dilatación focal en su base, que corresponde a la ampolla, la cual es más difícil de ver en los otros dos canales. En coronal vemos nuevamente la ventana oval y el vestíbulo, además del canal semicircular lateral, que pasa por sobre la porción timpánica para el canal del nervio facial. Esta proyección nos ayuda especialmente a ver el margen superior del canal semicircular superior, denominado eminencia arcuata, sitio que puede sufrir dehiscencia y causar secundariamente vértigo. Respecto al conducto auditivo interno, es importante conocer dónde se ubican espacialmente los nervios que por allí circulan. En este esquema se representa un conducto auditivo interno desde una visión sagital, separado en 4 cuadrantes por la barra de Wills longitudinalmente en la porción superior y por la cresta falciforme transversalmente. Hacia anterior y superior encontramos al nervio facial junto a su rama sensitiva que corresponde al nervio intermedio. Inferiormente se sitúa el nervio coclear, mientras que hacia posterior hallamos superiormente a la rama superior del nervio vestibular y hacia inferior la rama inferior del nervio vestibular. Entonces, llevado esto a las imágenes, vemos en este corte a nivel del conducto semicircular lateral al conducto auditivo interno con su entrada denominada poro acústico y su porción más profunda llamada fundus, sitio donde ingresan el nervio vestibular superior y el nervio facial e intermedio, los cuales no son visibles en estudio tomográfico. Además se aprecia esta prominencia ósea que corresponde a la barra de Wills. En este corte más caudal, a nivel de la cóclea, vemos la apertura del nervio coclear hacia el modiolo y hacia posterior vemos la entrada del nervio vestibular inferior. Y este conducto previo que corresponde al canal para el nervio singular, que es una rama del nervio vestibular inferior para inervar al conducto semicircular posterior. En estos cortes de resonancia magnética en axial, a nivel del conducto semicircular lateral y a nivel de las cócleas, se nos permite ver el recorrido de los nervios ya señalados, además de estructuras vasculares que ocasionalmente pueden interponerse en el trayecto de estos. Para finalizar, mencionar algunas palabras sobre el nervio facial. Este se puede dividir según el recorrido que sigue en los segmentos intraaxial, cisternal, canalicular, intratemporal y extracraneal. De estos, en el segmento intratemporal encontramos el canal para el nervio facial, el cual se puede dividir a su vez en porciones, siendo la primera la laberíntica, que abarca desde su ingreso desde el fundus hasta la fosa geniculada, donde se ubica el ganglio geniculado, formando así la primera rodilla del nervio facial. Aquí se genera una división de fibras. Hacia anteromedial se dirige el nervio petroso mayor a través del hiato facial, mientras que hacia posterolateral sigue la segunda porción del canal para el nervio facial, es decir, la porción timpánica, que se continúa luego con la tercera porción o mastoidea. En imágenes entonces tenemos a nivel del fundus como referencia la barra de Wills y por delante de esta hace ingreso el nervio facial en su porción laberíntica. Se continúa hasta la fosa geniculada, donde se toman estos dos caminos hacia anterosuperior el nervio petroso mayor y hacia posterolateral la porción timpánica para el canal del nervio facial. Vemos aquí el recorrido que sigue hasta llegar a una zona de transición que corresponde a la segunda rodilla del nervio facial, donde se pasa a la tercera porción, es decir, la porción mastoidea, que sigue vertical e inferiormente hasta egresar por el agujero estilomastoideo. Como dato final,
mencionar que puede haber normalmente un cierto grado de realce con el uso de contraste en las porciones laberíntica, ganglio geniculado, timpánica inicial y mastoidea. Un realce patológico incluiría los segmentos cisternal, canalicular y extracraneal, esto en asociación a un aumento del grosor del nervio.